Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué más, Vicky? Yo estoy bien, Bien, profe. sí, qué bueno. ¿Estás trabajando? No, estaba repasando un poquito de lo de anoche, la clase. Listo. Yo estaba esperando que fuera más tardecito para que conectaran varios, pero están bastante ocupados los muchachos. Yo envié, bueno, tú no estás en ese grupo. Yo envié bastante material al grupo, otro, al de los muchachos, pero y trato de enviarlo. ¿No? De enviarlo. Bueno, empecemos la clase. En la noche de hoy vamos a ver la clase que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, pues frente al tema que toca estudiar, digamos, siempre sale una directiva que nos va a, digamos, enmarcar qué es lo que tenemos que estudiar. Y dice derechos humanos y derecho internacional humanitario. De los conceptos básicos de derechos humanos y el concepto básico de derecho internacional humanitario. ¿Listo? Y dice cuáles son los instrumentos de internacionales sobre derechos humanos y cuál es el sistema interamericano de derechos humanos. Esto es lo que evalúa, digamos, la institución, lo que evalúa el IFES. Que tenga claro cuáles son los conceptos de derechos humanos, que tenga claro cuál es el concepto de derecho internacional humanitario, que tenga claro cuáles son los organismos e instrumentos internacionales de los derechos y cómo está, digamos, enmarcado el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, yo les había enviado un video donde contaba la historia de los derechos humanos, ¿cierto? Y decía que qué eran los derechos humanos. Y diferentes personas enmarcan los derechos humanos diferentes, los pueden explicar de diferentes maneras. Hay algunas personas que no pueden ni siquiera explicarlos porque, o sea, creen que es algo como tan común que no se aprende la definición o no saben qué son, ¿cierto? Y usted le pregunta qué son los derechos humanos y dice, pues, los derechos humanos son los derechos que tenemos los humanos. Y eso en realidad no es una definición, ¿cierto? Entonces, los derechos humanos son unas condiciones instrumentales que le permiten a las personas su realización, o sea, le permiten tener su dignidad humana, les permiten desarrollarse socialmente y ser respetados y ser, digamos, tener una, digamos, una personalidad frente a la sociedad, digamos, ¿sí? Un carácter de igualdad ante todos los demás y que se le deben respetar, digamos, todas esas garantías por el simple hecho de haber nacido, por el simplemente hecho de haber sido concebido, porque hasta antes de nacer tenemos unos derechos. ¿Listo? Ese sería, digamos, digamos, el concepto de derechos humanos. Espere, yo miro. Si estoy grabando, Vicky, sí. Sí, profe. Sí, listo. Y bueno, ese sería, digamos, el concepto que tenemos de derechos humanos. Luego el derecho internacional humanitario. Esto es un derecho, pero que se enmarca es en la guerra, en la guerra. Entonces el derecho internacional humanitario se va a dar cuando hay conflictos, cuando hay, digamos, una guerra exterior o, digamos, un conflicto interno, ¿cierto? Cuando hay, digamos, se llama um, conflicto no internacional o guerra, no, conflicto no internacional, ¿cierto? Esto Esta situación se lo va a marcar cuando tiene que ver con guerra, bien sea dos países internacionalmente o sea el Estado contra un grupo formado, digamos, constituido internamente que le haga la contraparte. Entonces, el derecho internacional humanitario, pues inicialmente buscamos por los derechos humanos que se eviten las guerras, ¿cierto? Que se eviten las guerras. Pero si no podemos evitarlas, pues vamos a tratar de buscar atenuar o limitar o disminuir la agresión de esta. ¿Para qué? Para que no perjudique a personas que no estén dentro de la guerra, digamos, que no estén en una de las partes que está atacando, que se está confrontando, y para que no se afecten, digamos, unas instituciones y unos lugares o edificaciones que no tienen que ver con la guerra. Por ejemplo, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con cultural, ¿cierto?
religioso. Estos lugares, digamos, un templo, una iglesia, un museo, deberían no verse involucrados en la guerra. No pueden ser afectados porque se les falta el derecho, digamos, falta uno al derecho internacional humanitario, ¿cierto? Y las personas que son heridos de guerra, los que son prisioneros, los que son... Entonces estas personas ya no hacen parte de un conflicto, debe respetársele la garantía y la calidad humana, ¿cierto? Básicamente, entonces, ese es el derecho internacional humanitario. Busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades. Ese va a ser el concepto que vamos a tener presente de derecho internacional humanitario. ¿Listo? Entonces, para poder respetar todo esto, se realizan unos pactos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Los derechos humanos estaban presentes, pero frente a las guerras no había algo establecido antes de, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, porque la guerra se usaba como un mecanismo de solución de unos conflictos, digamos, pero no eran, digamos, no eran tan severos o no se desbordaron tanto como se desbordó en la Segunda Guerra Mundial. Fue la máxima expresión de la violencia humana. Fue, digamos, donde se vio realmente la crueldad del pensamiento humano. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que esta tuvo lugar en 1945, 1948, ¿sí? 49, bueno, terminó en 49, 48. Nacen, digamos, los pactos de Ginebra, ¿cierto? Estos pactos son 4 y después se hicieron unos adicionales posteriores, después. Pero fueron unos pactos donde dijeron, venga, la guerra no se puede volver a presentar como se presentó ahorita. Venga, nos pasamos, nos pasamos. Si seguimos así, vamos a acabar la humanidad, porque estamos muy desbordados en violencia. Entonces se hicieron unos pactos y se creó pues el derecho de Ginebra, ¿cierto? Y son unos pactos internacionales que después todos los países los adquirieron. Colombia, ¿cómo lo adquirió? En el artículo 93, dice que todos los pactos internacionales donde esté firmado, digamos, Colombia, donde haya, eh, digamos, se haya vinculado, eh, va a estar dentro de la Constitución y se van a garantizar esos pactos. Entonces, a través de ese artículo 93 se adquieren los pactos de Ginebra. Estos pactos van a buscar esto. Bueno, dice que es la piedra angular del derecho internacional humanitario porque en ellos se fundamenta, ¿cierto? Es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en las que se puede librar los conflictos armados. Mire que aún cuando es una guerra, tiene unas normas. No es que vamos a hacer lo que queramos, porque en el amor y en la guerra todo se vale. No, no. Con los pactos de Ginebra se eliminó eso de que todo se vale en la guerra. Hay unas cosas que no se valen y que intentan limitar los efectos de estos, proteger especialmente a las personas que no participan en las hostilidades civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y a los que ya no pueden seguir participando en las hostilidades, como los heridos, los enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Entonces, tiene que aún las personas civiles hay que protegerlas, pero aún así también los que fueron, digamos, pertenecieron a la hostilidad o los que pertenecieron a un grupo, también tengo que respetarlo cuando están heridos, cuando están enfermos, cuando están náufragos o cuando son prisioneros de guerra. ¿Cierto? Entonces, los convenios y los protocolos establecen que se deben tomar medidas para prevenir o proteger a fin de que cualquier infracción de estos instrumentos pues van a ser sancionados. Estos contienen normas estrictas en relación con las llamadas infracciones graves. Se deben buscar enjuiciar o extraditar a los autores de infracciones graves, sea cual sea la nacionalidad. Entonces, bueno, aquí se enmarca lo que estamos hablando, que si usted comete un hecho contra un templo, va a ir enmarcado contra el derecho internacional humanitario. Si usted comete digamos, un atentado o algo contra digamos, la Cruz Roja Colombiana, que es un cuerpo que no tiene que ver en las hostilidades, ¿cierto? Es un pacificador, ¿cierto? Va a atentar contra el derecho internacional humanitario. Entonces, dice que
todos los estados que han firmado los pactos, pues harán garantía de estos pactos, harán que se cumplan, ¿cierto? Y va a poder enjuiciar a la persona o va a poder extraditarlos, ¿no? Entonces vamos a mirar inicialmente cuáles eran los pactos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los convenios? El primer convenio, esto sale mucho en preguntas, entonces de pronto sí, si los tenemos presentes, bueno, el primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. O sea, el enemigo, cuando está herido o enfermo, el primer pacto lo va a proteger. ¿Sí? Que yo no le puedo ir digamos, a vulnerar su vida. Hay un suceso en la historia que se llama la Guerra de Estambul. En esa guerra, el ejército que perdió se rindió y eran miles de soldados que se rindieron, entregaron sus armas y se rindieron en un campo. Resulta que el otro ejército los acuchilló, les disparó y los dejó heridos tendidos en el terreno, digamos, desangrándose y agonizando por las heridas, ¿cierto? Entonces, esto fue como una lección aprendida, porque no puede volver a pasar esto, no puede volver a pasar, digamos, estas situaciones de se entregan, ya no están en combate y aún así no les respetan lo fundamental que es la vida. Y tampoco cuando están, digamos, bueno, aquí son los heridos y enfermos, cuando están enfermos no se les respeta esa calidad humana, de, venga, no puede luchar, esta persona no puede luchar, entonces respételo por ahora, por ahora. Cuando él se sane y vaya a combatir otra vez, listo, pero mientras esté enfermo o herido, respétele su vida y su dignidad humana. Después viene el segundo convenio, ¿cierto? Que protege, digamos, a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas, pero en el mar, ¿cierto? A los náufragos en el mar. Bueno, listo. Esto también vuelve y recalca, entonces, los enfermos, los heridos y nos adiciona los náufragos. Náufragos. Bueno, un combatiente todavía está en salud, todavía podría, pero está perdido, está náufrago, está flotando en el mar. Pues esa persona no la vamos a dejar abandonada a que muera, pues vamos a respetarle eso, la vida. Y este convenio también lo protege. Pues viene el convenio 3, que se aplica a los prisioneros de guerra. Entonces decíamos que eran los heridos, a los enfermos, a los náufragos y ahora dice a los prisioneros de guerra. Bueno, prisioneros de guerra no están ni enfermos, ni heridos, ni están perdidos en el mar, ¿cierto? Pero aún así yo ya lo tengo reducido, capturado, ya no necesito aplicarle más nada. Entonces, tengo que respetarle la vida, no tengo que no hacerle tortura, ¿cierto? Hay que respetarle esa calidad que tiene también. Es un prisionero de guerra, tratarlo como tal, prisionero y ya. Esto es, digamos, es el tercer pacto o el tercer convenio. Después viene el cuarto, que protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Entonces, se tomaron la ciudad y entonces van a violar a todas las mujeres y van a hacer, no, ellos no tienen nada que ver en el conflicto. Ya usted se tomó la ciudad, tómesela y ellos tendrán que cumplir sus normas, pero no va a violentarlos, ¿cierto? Y estos son los cuatro convenios iniciales de Ginebra, ¿cierto? Se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y pues buscan es reducir o mitigar, digamos, esa violencia y esa sevicia que hay, digamos, del ejército contra esas personas que ya no tendrían que ver, ya no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces, busca esto, busca protegerlos. ¿A quién va a proteger? El primero, va a proteger a heridos y enfermos. El segundo, a heridos y enfermos, pero también a náufragos. Entonces, vamos a hablar de náufragos. El tercero, a prisioneros de guerra, ¿cierto? Y el cuarto a civiles. Eso es lo que protege. Heridos y enfermos, ¿cierto? Después viene esto, náufragos, ¿cierto? Náufragos, luego viene prisioneros de guerra, luego civiles. Estos son los cuatro convenios de Ginebra, que se marcan en ¿qué? En el derecho internacional humanitario. Y después se crearon unos protocolos adicionales. Estos protocolos, digamos, buscan como recalcar o volver a hacer una adecuación de los protocolos que inicialmente se dieron, ¿sí? El protocolo 1, digamos, va a decir que, digamos, en los pactos de Ginebra
decía que eran conflictos entre países, porque inicialmente se hizo para eso, para evitar, digamos, para que se enfrentara una tercera guerra mundial, ¿cierto? Y si se presentaba para que no fuera tan severa como la segunda, porque la segunda fue la que marcó la diferencia. ¿Listo? Entonces aquí es donde se marcan, digamos, los conflictos no internacionales. Es un conflicto no internacional. Se va a marcar también en el derecho internacional humanitario. Después viene el protocolo 2, que fija los límites de las formas en las que se liberan las guerras. Entonces aquí va a decir, venga, pues sí, ustedes pueden tener una guerra entre países, ustedes pueden, pero tienen que, digamos, tratar de individualizar a quienes que van a atacar. No pueden, digamos, bombardear, digamos, con estas armas, digamos, atómicas, sí, las nucleares, pueden bombardear y de repente desaparecer todo un país y las personas que no estaban en conflicto y las personas que no tenían nada que ver con la guerra. Y los templos y las bibliotecas, estos lugares que no tienen nada que ver con la guerra, ¿cierto? Entonces, bueno, dijeron, bueno, aun cuando usted pueda tener su guerra, pues tiene que haber un límite, un límite. Aquí es donde los grupos que están en contra del país se salen. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ustedes, para que haya un conflicto no internacional, tiene que ser el Estado con un, digamos, grupo que se identifica plenamente y que cumple las condiciones de guerra para que haya un conflicto no internacional. Por eso es que en Colombia no hay un conflicto no internacional, lo que hay es un conflicto armado, porque estos grupos no respetan digamos, los pactos de Ginebra, no respetan el derecho internacional humanitario. Entonces, por eso es que no se presenta un conflicto no internacional. Lo que hay acá es un conflicto, es una guerra, pero tampoco se enmarca en guerra civil, esto es lo que es un conflicto armado, ¿sí? De unos grupos que dijeran ellos que son revolucionarios, pero no son, o que se enmarcan que son del pueblo, pero tampoco lo son ahorita, ¿no? Inicialmente, pues puede que sí comenzaron siendo esto, pero ahorita no lo son. Por eso no hay un conflicto no internacional, lo que hay un conflicto armado y entonces no se aplicaría en todo momento, no se aplicaría el derecho internacional humanitario. Se aplica es cuando afecten a personas, digamos, que no tengan que ver con esto. ¿Cómo? Como la Cruz Roja, como los templos, iglesias, ¿cierto? Hay muchos casos, como los colegios, escuelas, ¿cierto? Bueno, y armado no internacional. Bueno, entonces mire que sucede esto. El primer pacto, digamos, adicional va a restringir los límites de la guerra. Y el segundo pacto, pues va a decir esto, aun cuando comenzó el conflicto entre países, también se puede llevar un conflicto interno, ¿cierto? No internacional, perdón, no internacional. Hay que colocarlo no internacional porque el IFE juega con esto. Pone conflicto armado, conflicto interno, y es un conflicto armado no internacional. Así es que se llama, no internacional. Entonces, hay conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. Así es. Entonces, nos colocan allá conflicto armado no internacional y abajo nos colocan conflicto interno. Y es, nosotros por la facilidad, porque siempre lo decimos, colocamos interno y no es conflicto armado no internacional. Así es que se llama. Entonces, les explicaba que, buenas noches, Pedro, sí. Esto buenas noches para todos los que comentaron ahorita. Les decía que en Colombia no hay un conflicto armado no internacional porque las guerrillas o los grupos que hacen contraparte al Estado no están, bueno, lo uno están definidos, digamos, tienen que estar bien definidos, bien constituidos, pero lo otro es que tienen que marcarse los límites de la guerra, o sea, luchar, digamos, de una forma limpia. Si ellos lo hicieran, habría un conflicto armado no internacional. Sería bueno para el Estado que sucediera esto, sería bueno para los civiles, a la población que sucediera esto, y sería bueno en cierto modo también para las guerrillas que sucediera esto. Pero ¿qué sucede? Que estarían en desigualdad y entonces les daría más miedo, ¿cierto? Por eso no sucede. Pero esta es la razón por la cual no se declara que hay un conflicto armado no internacional en Colombia.
¿Listo? En el 2005 se aprobó el tercer protocolo adicional que establece un emblema adicional, el cristal rojo, ¿cierto? Y la media, ¿dónde está? Internacionales de los emblemas de la Cruz Roja y la media luna roja. ¿Qué sucede? Que inicialmente siempre era la Cruz Roja, el organismo que se creó para hacer mediación y para, digamos, subsanar todas las heridas que se habían en el combate. Pero hay unos países, ¿cierto? Que ellos por su creencia religiosa no aceptan la cruz. ¿Sí? Y por esto sucedió que dijeron, bueno, pues vamos a respetarle a ellos y para que ellos digamos, nos respeten a nosotros o nos dejen trabajar en su terreno, ¿cierto? Vamos a hacer una adecuación. Entonces, nosotros somos la Cruz Roja, ¿cierto? Internacional, pues vamos a estos lugares a colocarle una media luna roja. ¿Listo? Bueno, establecieron la media luna roja. Pero resulta que había unos países donde la media luna también tiene otro significado para ellos y tampoco podría. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues vamos a inventarlo entonces para ellos, porque ellos respetan esto, le vamos a colocar el cristal rojo. Entonces, el cristal rojo, la media luna roja y la cruz roja son, digamos, la misma representación de hacer una mediación entre las partes y de proteger a los heridos, de proteger a los enfermos, ¿cierto? Esto es lo que va a realizar. Estos emblemas y estas instituciones tienen que ser muy aparte digamos, de las hostilidades, que ellos no, ambos bandos tienen que respetar a este organismo. Por eso es que la Cruz Roja es la que hace intercepción para poder liberar secuestrados. La Cruz Roja es la que hace, digamos, todo esto de ir hasta el campo donde están las guerrillas y poder sacar enfermos o heridos, digamos. Pero dirían, no, porque es que ellos tienen también convenio con este grupo. No, lo que pasa es que internacionalmente tienen que respetarse esto. Esto tiene que... Ha sucedido que han disparado contra ambulancias, ha sucedido que han asesinado rescatistas o personas pertenecientes a la Cruz Roja, sí ha sucedido. Y todo esto ha sido una demanda, digamos, ¿sí? Pero, profe, ¿contra quién? Contra el Estado. ¿Por qué, profe, contra el Estado y no contra el grupo ese? Pues resulta que para que fuera contra el grupo ese tendría que ser un conflicto armado no internacional, para que pudieran dárselo a ese grupo que está. Pero como no se ha declarado un conflicto armado no internacional, porque el Estado colombiano no lo ha declarado, entonces responde el Estado, porque el Estado debe tener la garantía para proteger a sus ciudadanos, o sea, eliminar esto que está aquí, esos grupos, o hacer que esos grupos se declaren para que haya un conflicto, ¿cierto? Pero como no se declaran y como llevan ya más de 60 años así en esa situación que no se define, aquí no hay un conflicto armado no internacional, aquí no, lo que hay es una guerra que no se sabe qué es, porque no tiene nombre, no tiene fundamento. No es guerra civil, no es conflicto no armado internacional, no es una lucha de pueblo, no es nada. O sea, es una guerra que no se sabe, es un conflicto interno, ¿cierto? Entonces, por eso demandan al Estado y el Estado lo paga. Ah, profe, pues bueno, que pague el Estado. No, porque es que el Estado lo paga, pero con plata de todos, con dinero de todos. Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Y ahorita hay pues, un hueco fiscal, un vacío fiscal muy grande, que no se imaginan cuánto hay en deuda, en vacío fiscal. Bueno, esto ya hace parte de economía. A mí me gusta ver un poquito la economía, esto hace parte. Pero entonces sí tenemos que tener presente esto. El conflicto armado, hay dos parámetros. El conflicto armado internacional, que es de país a país, y el conflicto armado no internacional, perdón, no internacional, que es el Estado con un grupo deliberante o revolucionario que se identifique plenamente, que sea una institución, que se demuestre como una institución y que respete las normas de la guerra. Y así sí se puede declarar el conflicto armado no internacional. Bueno, entonces veíamos que habían 4 pactos, ¿cierto? Pactos de Ginebra, vamos a volverlos a ver, vamos a volverlos a ver. Miren, el pacto 1 que protege a los heridos y a los enfermos. El pacto 2 que protege a los heridos y a los enfermos, pero también a los náufragos, ¿cierto? El pacto 3 que protege a los prisioneros de guerra.
¿listo? Y el pacto 4, que protege a los civiles y a los territorios o a edificaciones que no tienen que ver. Digamos, bueno, aquí no lo dice así porque él se, digamos, se complementa después con el, más adelante con el de Haya, con el derecho de la Haya. Pero es lo que protege a los civiles, a los que no tienen nada que ver con la guerra. Entonces, el derecho internacional humanitario va a proteger eso, va a proteger que sí, pueda que luchen dos países, listo, pero van a respetar a los civiles, van a respetar a los templos, van a respetar ¿qué? A los museos. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial se aplicó una teoría que se llama la teoría de eliminación de los pueblos. Entonces, ¿qué es esto? Que decía que eliminar la historia de un pueblo se hace a través de eliminar el arte, a través de eliminar toda expresión artística, toda expresión literaria que tenga ese pueblo, eliminar toda esta historia, crear una nueva historia y suplantar, digamos, la historia que yo le pongo a donde estaba la historia de ellos, el arte que yo impongo a donde estaba el arte de ellos, elimino eso y con el tiempo se olvida ese pueblo y ya no existió. Y eso es lo que querían hacer con, digamos, con los judíos. Y por eso se llama exterminio, ¿cierto? El exterminio de ellos. Querían eliminarlos tanto, 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 que ya no se supieran ni en la historia de ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, el cuarto va a proteger eso, a los civiles que no tienen nada que ver, no tienen que ver con el conflicto. Después pues, vienen los protocolos adicionales, vienen después de haber sacado estos 4 protocolos, pues dijeron, venga, pero nos falta algo, porque es que declaramos de país a país, ¿qué sucede cuando sea internamente, cuando sea no internacional? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Entonces, aquí colocan los protocolos adicionales. El primer tratado dice que es los conflictos no, armados no internacionales, ¿cierto? Va a ser esa aclaración que también se aplica dentro del país, ¿cierto? El segundo me dice que en situaciones de conflicto, dice que el tratado internacional dedicado exclusivamente, no, el segundo me dice que los límites de la forma de guerra, entonces me va a decir, venga, pues vamos a poner unos límites también a la forma internacional, y a la internacional y a la no internacional. Entonces también tiene que respetar. Un ejemplito así, por ejemplo, que la munición no sea 7,62, que sea 5,56. ¿Por qué? Porque no lesiona tanto a las personas. Esto es un pequeño. Digamos, que no se utilicen artefactos que no identifiquen a dónde van dirigidos. ¿Por qué? Porque una explosión, digamos, de metralla toma a todas las personas que estén en el lugar y no identifica a cuál sí y a cuál no. En la guerra se debe identificar quién está, digamos, siendo hostil y quién no está siendo hostil o pertenece a la población civil, ¿cierto? Entonces, también se colocan los límites. Y el tercero, se hace la aclaración, pues, que anteriormente estaba la Cruz Roja y ahorita por cuestiones religiosas y de respetar todo eso, vamos a colocar el cristal rojo y la media luna roja. Van a ser los 3 emblemas de representación de este grupo, ¿no? Después viene lo que les decía, el derecho de la Haya, ¿cierto? Esto también es un convenio, es un pacto, ¿cierto? Es un cuerpo normativo donde se estipulan los deberes y derechos de los deliberantes cuando dirigen, participan en operaciones militares, así como los límites a los que respecta a medios de métodos para dañar al enemigo. Aquí también vuelve y se menciona lo mismo. Se dice que no se van a utilizar, digamos, armas químicas, ¿cierto? También dice que no se van a atacar los templos, no se van a atacar las iglesias, no se van a atacar los colegios, escuelas, no se van a atacar los museos. Toda esta situación, digamos, lo enmarca aquí. Y pues es lo que nos hace que estos lugares deban ser respetados. Por eso no, el Estado ha sido condenado varias veces por esta situación, digamos, el Estado colombiano, porque no ha protegido a estos lugares. Por ejemplo, digamos, una demanda contra el Estado que es San Francisco. San Francisco es Cauca, creo que es, contra el Estado colombiano. ¿Qué sucedió? Que un grupo del ejército se fue a dormir a un colegio. Y esto es prohibido, no pueden a un colegio y resulta que la guerrilla los atacó, ¿cierto? Entonces ellos se enfrentaron y bueno, la guerrilla destruyó parte del colegio.
Pero lo que ocurrió más adelante es que la guerrilla se metió dentro de la iglesia, ¿sí? Cerca de la iglesia, para atacarlos a ellos. Y ellos solicitaron ayuda de Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea bombardeó y destruyó pues la iglesia, parte de la iglesia. Y esto pues condenaron al Estado porque se dañaron dos elementos o dos lugares que son protegidos, ¿no? Bueno, vamos a observar aquí. Después viene y nos preguntan, decíamos al principio que qué es lo que nos van a preguntar, pero lo que nos van a preguntar son los conceptos básicos de derechos humanos, ya lo vimos, el concepto básico de derecho internacional humanitario, también lo dijimos, que es reducir, ¿cierto?, un poquito las hostilidades, ¿cierto?, y proteger a quienes no están en el conflicto. Y dice que nos van a preguntar los instrumentos, organismos e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Entonces, van a estar presentes el sistema de Naciones Unidas, ¿cierto? Este Naciones Unidas pues tiene que ver con Estados Unidos, ¿cierto? Con Estados Unidos. Ellos van a poder hacer unas verificaciones internas en el país y en todas las zonas donde, digamos, hicieron convenio con ellos para verificar que sí estén respetando esto. La Corte Internacional de Justicia, y aquí es donde se van a llevar, esta es, pues, digamos, un tribunal de cierre. ¿Qué es un tribunal de cierre, profe? Digamos, cuando ya agotamos todos los recursos en el Estado colombiano o toda la justicia colombiana y no me solucionaron un problema que tiene que ver con derechos humanos, yo puedo ir allá. Pero digamos, en un tribunal se va a llevar contra un personal, contra una persona normal, y en otro tribunal se va a llevar contra el Estado, contra el Estado. Es dependiendo. Entonces hay unos tribunales de cierre. En el sistema lo vamos a ver. Después viene el Consejo de los Derechos Humanos. Esto es un organismo que va a brindar una asesoría a los estados para garantizar todo esto. Está el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y el sistema contiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. O sea, este contiene a las dos que siguen. Vamos a colocarlo aquí en negrilla. Este contiene a las dos que siguen. Contiene a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué sucede? La Comisión Interamericana es el organismo que va a estar vigilando y dándole una correcta lectura o aplicación a los derechos humanos. Y la Corte Interamericana es un tribunal de cierre también, ¿cierto? Que aquí es donde van a poder, digamos, ir a interponer en contra del Estado. Esta Corte Interamericana es la que va a verificar los casos que tengan que ver con el Estado. Y la Corte Interamericana de Justicia tiene que ver con lo que tiene que con una institución o con digamos, con una persona, ¿cierto? Y va hasta allá, que tiene que vulnerar, digamos, o un grupo, pero que vulnera los derechos humanos, va hasta allá, hasta la Corte Internacional de Justicia. Cuando es el Estado, va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después viene el sistema europeo de los derechos humanos. Esto no nos atañe a nosotros, digamos, a estudiarlo, porque no lo preguntan, digamos, porque se aplica, como lo dice, es europeo, aunque nosotros tenemos algunos convenios de estos ratificados, este sistema no viene a cubrirnos a nosotros, porque nosotros tenemos ahorita, digamos, el de Naciones Unidas. Entonces, prácticamente todo lo que tiene que ver con derechos humanos nos va a verificar es Estados Unidos, algo así, ¿listo? El Tribunal Europeo, pues es el que va a verificar, es el órgano de cierre, ¿cierto? El Tribunal de Cierre. Y después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues también tiene que ver con ellos. También hay un tribunal africano, ¿cierto? Y hay otro, digamos, en estos pueblos, en estos países, perdón, que son occidentales, orientales, hay otro órgano. Bueno, pero eso no nos compete, digámoslo así. Después, entonces, vamos a verificar qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, es un organismo, es un ente, es un sistema, o sea, que dependen, cuando hablan de sistemas, que dependen varias instituciones de él, ¿cierto? Que hace la protección de derechos en América cuando un Estado los ha violado. Por eso yo le decía, la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?,
va a verificar uno, pero la que tiene que ver con el Estado americano, cuando el Estado es el que viola los derechos, es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ¿qué? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a verificar, aquí creo que ya traen las funciones. Vamos a verificar primero la Comisión Interamericana. Entonces, la Comisión Interamericana es un órgano, ¿sí? Es una organización de los Estados americanos, que viene fundado en lo que yo le digo que aquí nosotros vamos a regir es por lo que, digamos, se ligue de Estados Unidos, ¿cierto? Creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultor. Entonces los estados van a poder preguntarle a la comisión qué puedo hacer en esta situación para no entrar en problemas con los derechos humanos. Y la comisión está en la obligación de brindarles asesoría. Bueno, fue creada en 1959, su primer director fue tal, bueno, listo. Realiza su trabajo con base a 3 pilares, listo. El sistema de petición individual, o sea, que una persona pueda demandar al Estado, ¿cierto? El monitoreo de la situación de los derechos, o sea, ella puede venir, la comisión puede venir hasta el país, entrar y verificar una situación. Esto es el monitoreo. La atención a líneas temáticas prioritarias. Entonces, aquí, pues, digamos, una organización de derechos humanos puede solicitar prioritariamente digamos, que vigilen, o podría también el Estado también podría pedir, venga, la comisión, venga y verifica. Pero ¿qué sucede? Que el Estado no, porque el Estado es el que tiene que garantizar, y si el Estado llama y ven que él no está garantizando, lo pueden sancionar. Entonces, por eso es que no le gusta casi la visita de estos organismos, porque el Estado es el que tiene que garantizar. Profe, ¿pero por qué? Porque si lo que están haciendo son otros. Porque, digamos, toda la Constitución se enmarca en eso, en que el Estado es el papá de todos los que están nacidos en Colombia, ¿no? Bueno, la Comisión vela por la protección de derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados americanos. Esto podría ser pregunta, que la Comisión en dónde va a estar. Entonces, todos los países que tienen que ver con los Estados americanos. Sobre todo por la protección de aquellas poblaciones que se encuentran históricamente sometidas a discriminación. Aquí, ¿qué serían? Los grupos raizales, etnias, ¿cierto? Profe, ¿por qué ellos defienden tanto a los indígenas? Por esto, mire. Porque sobre todo esos grupos que han sido maltratados. Profe, pero ellos no están maltratados, ellos tienen hasta unas tierras y cultivan café y hasta coca y es, sí fueron maltratados porque las tierras eran de ellos y vinieron los españoles, los masacraron, los violaron, preñaron, embarazaron, ¿sí? A sus hijas, a sus mujeres, y por eso se hizo el mestizaje. Entonces, en realidad sí fueron vulnerados históricamente. Ahí sí, que se encuentran históricamente sometidos, no, digamos, no tanto en el momento, sino históricamente. Aunque, pues, la comisión va a verificar el caso aquí, ¿no? Digamos, el que está ocurriendo, digamos, el que está ocurriendo. Con el objetivo de brindar atención a comunidades, pueblos, que por su situación de vulnerabilidad, miren, poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cuáles eran las poblaciones vulnerables? Entonces, son desplazados, ¿cierto? Digamos, afrodescendientes, raizales, palenqueros, etnias. Y aquí también se ingresa, en población vulnerable se ingresa la mujer, se ingresa a estos grupos también, ahorita últimamente, pues, al grupo de LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque muchos fueron violados, muchos fueron descuartizados, fueron empalados por la condición que tienen ellos de sentir o de tener una atracción hacia el mismo sexo, por, digamos, de cierto modo sentir eso y por representarse de esa manera, querían ser, o sea, buscaban ser exterminados. Las poblaciones buscaban exterminarlos a ellos, no ellos, pues, y los empalaron, los asesinaron, hicieron muchas situaciones. Entonces, ellos también hacen parte de la población digamos, vulnerable. Y por la discriminación histórica en la cual ha sido objeto, pues aquí vendrían también los judíos, ¿cierto? El pueblo gitano no está por todos lados porque también él quisiera, porque también fue perseguido para asesinarlo. Digamos, los afrodescendientes, porque esas personas también tuvieron una problemática, ¿cierto?
Listo, espere. Entonces, la comisión va a verificar todo esto, que se le respeten las garantías y los derechos a toda esta población, a todas estas personas. ¿Listo? Composición de la comisión. Está compuesta por 7 personas elegidas a título personal por la Asamblea General de la organización y deben ser personas con alta autoridad moral, reconocidas, bueno, magistrados, ¿cierto? Grandes, digamos que sepan bastante. Bueno, está constituida según el Estatuto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En el artículo 16 se reúne distintas veces al año en sesiones divididas en ordinarias y extraordinarias. Las primeras, o sea, las ordinarias, durando un periodo de tiempo estimado de 2 semanas y se practicarán 3 veces al año. Esto es como de conocimiento porque en realidad pues no creo que salga la pregunta así, pero es de conocimiento. Se van a reunir 3 veces al año y va a durar, cada una va a durar 2 semanas, dice, una semana en la audiencia. ¿Cuáles son las funciones? Entonces, ahora sí vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, la función es promover, aquí, entonces, la función es promover la observancia de los derechos humanos, ¿cierto? Eh, También recibe y analiza e investiga peticiones individuales de un ciudadano respecto al comportamiento o a lo que está realizando el Estado, ¿cierto? Observa situaciones generales de derechos humanos, entonces ellos van a estar por todos los estados verificando las situaciones, por ejemplo, en protestas, situaciones que se presenten, para verificar si están cumpliendo con los derechos humanos. Realiza visitas a los países y lleva a cabo análisis en profundidad de una situación en general. ¿Listo? Estimula la conciencia pública respecto a los derechos humanos en las naciones americanas, en todo lo que tiene que ver el territorio americano. Después, organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios. Esto lo vas a estar haciendo muy seguidamente. Así no se presente nada, digamos, en todo el continente americano y no presente nada. Ellos van a estar realizando esto, digamos, eventualmente, cada momento. Digamos, charlas, videos, asesorías, conferencias de derechos humanos. ¿Para qué? Para prevenir que no se violen los derechos humanos. Van a dar recomendaciones a los, digamos, a los estados que son miembros de la OEA, ¿cierto? Solicita a los estados miembros que adopten medidas cautelares y medidas preventivas, ¿no?, que prevengan estas situaciones. Eh, Presenta casos ante la Corte Interamericana. Mira lo que sucede. La Corte es el tribunal, la comisión es el órgano. Entonces, si el órgano encuentra algo, pues él va a enviar a la Corte para que se condene a ese Estado, para que se condene por la violación de esos derechos. ¿No? Solicita opiniones a la Corte Interamericana. Cuando él tiene una duda, solicita a la Corte, al tribunal, digamos, un concepto de la situación para que, digamos, pueda verificar si están violando los derechos o no están violando los derechos. Recibe y examina comunicaciones de los estados. Los estados también pueden solicitar ante ella. Pero también un solo ciudadano o un grupo de ciudadanos o un grupo político, civil o social puede también llamar a la Corte, a la Comisión Interamericana a que verifique. Una vez que verifique, ella envía a la Corte, digamos, Interamericana y pueden sancionar al Estado. Para el cumplimiento de sus funciones, bueno, el apoyo legal a lo que tiene que ver con a la Corte Interamericana. Listo, ahora vamos a verificar entonces la Corte Interamericana, ¿qué es? ¿Qué es, cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial, o sea, es un tribunal. Digamos, va a haber como le digo, como unos jueces que van a sentenciar. ¿Pero a quién? A un Estado. Y esto es bastante, bastante, bastante costoso. Cuando se, digamos, condenan al Estado, el Estado tiene que pagar bastante. Esto no son cifras pequeñitas.
Es autónomo de la Organización de los Estados Americanos, o sea, de la OEA, ¿cierto? Que tiene su sede en San José de Costa Rica. Esto me lo preguntaron una vez en un examen y me quedó como, porque me preguntaron dónde estaba dónde quedaba la corte, la comisión, ¿cierto? Y dónde estaba la Corte Interamericana. Resulta que la comisión tiene su sede, la comisión tiene su sede en Estados Unidos, en Washington, ¿cierto? Y la Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica. Toca tenerla presente. La comisión está en Estados Unidos, pero la Corte Interamericana está en Costa Rica. Su propósito es aplicar e implementar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué? Mire, porque está el Tribunal de la Corte Europea de los Derechos Humanos, está el Tribunal de la Corte Africana de los Derechos Humanos y pues está el Tribunal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto, por eso le decía, hay también el europeo y también está el africano. Los idiomas oficiales de la Corte, al igual que, bueno, que los pueblos que visitan, entonces está el español, el francés, el inglés, el portugués. ¿Por qué? Porque está en todo el estado colombiano, en todo el estado americano, en todo digamos, en todos los estados que pertenecen al continente americano. Entonces, en estos estados se va a hablar español, francés, inglés y portugués. Esto, aquí no hay mayor cosa. Las funciones. Conocer los casos en que se disponga que los estados o las partes violaron el derecho o la libertad de los protegidos en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, siendo necesario que se haya agotado los procedimientos previstos en el artículo. O sea, ¿qué es? Que primero se van a agotar los tribunales o las instancias nacionales para verificar si se llevan hasta allá, hasta ese tribunal. ¿Listo? La persona o grupo o entidades que no son estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir a la comisión. Mira, esto es importante. O sea, una persona no va a poder presentar directamente ante la Corte Interamericana, pero va a solicitar su apoyo o la consulta o la verificación de la Comisión Interamericana para que venga y haga visita y ella sea la que lleve a la Corte Interamericana para que puedan condenar al Estado. Listo. De todas maneras, la comisión debe comparecer en todos los casos ante la Corte. La Corte Interamericana ejerce función jurisdiccional y una función consultiva. ¿Qué es jurisdiccional? Pues en todos los estados que pertenecen al continente americano, en todos esos lugares, en toda esa jurisdicción. ¿Y qué es función consultiva? Pues va a también le pueden verificar los casos a ella, igual que a la comisión. Y la comisión le puede consultar a la Corte. ¿Listo? Función jurisdiccional. Entonces, se refiere a la función contenciosa de este órgano. Se encuentra estipulada en los artículos, bueno, solo los estados que hacen parte de esta pueden someter los casos a la Corte Interamericana. Entonces, lo que yo decía, todos los estados que están, digamos, en ella, que son los que están en el continente americano. Entonces, esa es la jurisdicción de ella. Antes de que un caso sea resuelto por la Corte Interamericana, primero debe agotarse los procedimientos que establecen, esto es lo que yo le decía ahorita, primero debemos, si hay un caso de derechos humanos, primero tenemos que agotarlo, digamos, en los juzgados, en los tribunales, en la Corte Suprema, digamos, de aquí, de Colombia, ¿cierto? Y después ahí sí vamos a pasar a tribunales internacionales. ¿Cómo decir? El agua sucia se lava en casa primero. Si ya no es algo que no podemos controlar o es contra el Estado y el Estado fue el que cometió el hecho, pues vamos a ir allá. ¿Listo? Según lo estipulado en los artículos, la Convención ejerce una función jurisdiccional. Es requisito indispensable que los Estados parte del caso hayan reconocido, bueno, que para que se verifique en ese país tiene que él estar dentro de los convenios o estar dentro de esto, digamos, dentro de esta jurisdicción. ¿Listo? Por último, al ser función
litigosa, los fallos de la Corte son obligatorios. Lo que diga la Corte, si la Corte dice que el Estado colombiano es sentenciado, es condenado a pagar lo que ellos digan, tiene que hacerse, es obligatorio. El Estado tiene que, sí o sí, responder por eso. Cambie de, cambie de diapositiva, porque no me cambia la diapositiva. Ah, bueno, ya la última, en este casito. ¿Listo? Muchachos, así, pues nos van a verificar ese sistema interamericano. El sistema interamericano está compuesto por dos órganos, ¿cierto? Que uno es la Comisión Interamericana, que es la que va a hacer las visitas y la que va a llevar, digamos, la consulta de los casos. Y la Corte Interamericana, que es el Tribunal Internacional de Cierre en Derechos Humanos contra, contra los estados, que es a donde vamos a llevar los casos para que sean atendidos y sea condenado el Estado por la violación digamos, de los derechos. ¿Listo? En derechos humanos sale mucho que ver o problemática de esta, pero también la marca mucho también en la Constitución Política de Colombia. Entonces se asemeja un poco a preguntas de competencias ciudadanas. ¿Qué debemos tener presente? Que el bien general prima encima del común o particular, del particular, ¿cierto? El bien general prima primero. ¿Qué debemos tener presente? Pues que el Estado es el que va a garantizar todos los derechos en los territorios. ¿Qué debemos tener presente también? El por qué el Estado es el que es condenado, lo que les dije. Pues él es el que dice que va a dar las garantías, proteger vida, bienes, ¿cierto? Va a establecer un orden jurídico, va a garantizar la paz. Como yo lo decía al principio de las clases, que la paz es un derecho, un deber, una obligación, un derecho, un deber y una obligación, ¿cierto? Entonces, es un derecho de los ciudadanos estar en paz. Es un deber de los ciudadanos contribuir a esa paz. Y es una obligación del Estado garantizar esa paz. Entonces, ahí están las tres, digamos, eh, digamos, estándares de la paz y por eso el Estado tendría que responder por no tener paz, ¿no? Pero voy a colocar otro material. Bueno, entonces, esto es un resumen que yo tenía aquí de derechos, pero esto tiene que ver más con lo constitucional. Lo que estamos viendo aquí, derechos humanos, que nos pedía, digamos, acá en el documento, era los conceptos básicos de derechos humanos, que son las garantías, los instrumentos para que se me proteja y se me dé mi calidad humana, ¿cierto? Y me dé igualdad, ¿cierto? El derecho internacional humanitario es lo que protege a los civiles, protege a los náufragos, protege a los enfermos, protege a los heridos, ¿cierto? Y también protege a instituciones, a edificaciones como colegios, escuelas, templos, iglesias, museos, que no tienen que ver en la hostilidad, ¿cierto? Y también protege a unas instituciones que son sanitarias, de salud, de pacificadores, ¿cierto? Ellos, que son la Cruz Roja, que tiene que ver con esos organismos, ¿listo? Eso más o menos. Y aquí en la constitucional, pues quería que verificáramos un poquito, que viéramos un poquito, bueno, esto es cómo está constituida, los derechos fundamentales. Quiero que veamos los derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales decíamos que está desde el artículo 10 hasta el 41. ¿Por qué? Porque son 30, ¿cierto? Que vienen enmarcados en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que también se presentó prácticamente con los tratados de Ginebra. ¿Por qué? Porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, estos son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, ¿cierto? A la integridad personal, el derecho a la libertad e igualdad,
el derecho a la personalidad jurídica. ¿Qué es esto de la personalidad jurídica, profe? O sea, personas naturales, todos los que estamos, digamos, que nacimos normalmente, los que somos las personas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una representación ante derecho, el derecho, que es una personalidad jurídica. Por ejemplo, podemos también hacer una persona ficticia que sea un grupo de personas, digamos, una empresa. Eso es una personalidad jurídica. Podemos crear una veeduría, ¿cierto? Con un nombre, una representación. Eso es una personalidad jurídica. O puedo yo, una empresa de, como, o sea, digamos, o yo como comerciante independiente, también tengo una personalidad jurídica, tengo una responsabilidad ante el Estado de aportar unos recursos, unos impuestos, ¿cierto? Y también me voy a beneficiar de que me dejen trabajar y me dejen hacer unas acciones comerciales. Esa es la personalidad jurídica. Todos tenemos derecho a una personalidad jurídica. Tenemos derecho a una intimidad, que por eso está el derecho, el delito ¿de qué? ¿Cómo se llama? Penetración no, sí, de habitación ajena, ¿cierto? Entonces, aquí este delito va enmarcado a esto, lo que tiene que ver de la intimidad. También tiene que ver que nos van a respetar nuestro cuerpo, no nos van a poder, si van a verificar nuestro cuerpo, tienen que tener una orden judicial, ¿cierto? Tienen que tener un consentimiento mío. Todo lo que tenga que ver también pues con datos, con información y esto, pero esto se puede hacer a través de un proceso judicial, también una orden. Bueno, el libre desarrollo. Todas las personas pueden expresarse, pueden pensar, pueden tener diversas opiniones, ¿cierto? Es el libre desarrollo. La prohibición de la esclavitud, la libertad de conciencia. Todos podemos pensar, digamos, tener un pensamiento diferente de lo que significa Dios. Profe, es que yo no estoy de acuerdo porque él cree que Dios es esto y esto y esto. Todos podemos tener una diferente forma de pensar, digamos, de culto y de conciencia. Entonces, por eso la ética y la moral se dividen. La ética es lo que creemos que es justo, lo que es correcto ante la sociedad, y la moral es lo que, digamos, de alguna forma la familia o nuestra vida nos ha dado a percibir que es correcto, que es lo que debemos hacer. ¿Cierto? Profe, ¿cómo así? Pues la moralidad, por ejemplo, para los chinos comer ranas está bien, ¿cierto? ¿Cómo así? Y para nosotros está mal, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Eso es malo, eso hasta asqueroso. Bueno, eso es moral, eso es moral. La moralidad de cada persona es diferente también y de cada hogar, de cada familia, se crean unos parámetros morales diferentes. Libre culto, libre expresión. Esto pues nos marcan que porque las personas de diversidad, ¿cierto? Sí, sí, ellos se pueden expresar como, pero básicamente la libre expresión está es a lo que tiene que ver con la expresión de periódico, de prensa, ¿cierto? De esto, de locución, medios de televisión, todo esto. Bueno, el derecho a la honra, pues a nadie se le va a poder decir que es y no es otra persona que no es, de la que es. Ah, es que este señor es ladrón, este señor es violador. Resulta que ese señor no es. A él se le tiene que respetar porque él no es esa persona, él no es. Y si usted viola la honra, pues estaría incurriendo en injuria o en calumnia. Ya dijimos que era injuria y que era calumnia, ¿no? ¿Puedo preguntar qué es injuria y qué es calumnia? ¿Y qué es injuria? Ay, espere. Juzgar a la persona. Sí, pero hay una palabrita que es hacer acusaciones deshonrosas, ya, deshonrar. Correcto. Eso es injuria. ¿Y calumnia qué es? Hay una palabrita que la pueden grabar. Cuando, bueno, digamos, usted dice que la persona está así cometiendo el delito de prostitución, ¿cierto? Usted está imputando un delito, más o menos para que hagamos una semejanza y se acuerden. Está imputando. Entonces, cuando hacemos una imputación de un delito, es calumnia. Cuando es delito, es calumnia. Cuando es deshonroso, es injuria. Listo. Entonces, este derecho de la honra protege esto. Por eso se puede tipificar los delitos, porque tiene que haber un derecho para poder hacer algo contrario a ese derecho para que sea antijurídico.
¿Se acuerda que, digamos, los comportamientos deben ser típico, antijurídico y culpable, ¿cierto? Típico que esté en la norma, antijurídico que vaya en contra del orden jurídico, o sea, en contra de los derechos, ¿sí? Y culpable que la persona en realidad lo haya hecho. Esto. La paz es un derecho, un deber y también una obligación. El derecho a la petición, el artículo 23 de la Constitución, ¿cierto? Que hacer peticiones respetuosas, respetuosas. Si la hacen grosero, no se puede rechazar. De resto, siempre se tienen que recibir. El derecho a la circulación y a la residencia, ¿cierto? Este circulación es el que se puede restringir en tiempos de estados de excepción. El derecho al trabajo, el derecho a la libre profesión. Entonces aquí no van a ser, digamos, así de, no, necesitamos 20 médicos. Entonces los 20 que yo elija son para ser médicos. Usted si quiere ser médico, no. No hay campo para ser médico. Sea profesor, sea otra cosa. ¿Cierto? Aquí no. Aquí todos pueden desarrollar libremente su profesión. Aunque, bueno, yo diría que la plaza privada o la plaza pública debería hacer unos estándares de cuántos se necesitan o deberían tener, digamos, una página donde proyecten esto, ¿no? Para que las personas sepan más o menos qué quieren estudiar y si va a haber campo laboral. No, pues, es una sugerencia propia mía. Entonces, pero yo digo que sí debería, porque hay muchas personas que estudian lo mismo porque los medios de televisión o los medios le venden eso y en realidad hay tantos que después no tienen trabajo. Entonces sí debería verse como, no obligarse a nadie, pero sí decir, mire, se podrían abrir tantas plazas de esto, entonces más o menos tenga presente que hay tantas plazas en cada profesión, para que las personas más o menos sepan. Y esto lo puede hacer quién, el DANE. Aunque yo voy a verificar si está y si algo yo les presento. Bueno, la libre enseñanza, lo que yo estoy haciendo aquí, yo soy libre de poder, digamos, enseñar. Que me restringen otras cosas o por, digamos, cuestiones laborales me restringen muchas cosas, sí, pero yo soy libre de poder enseñar. ¿Listo? La libertad personal, pues entonces aquí pues cada persona es libre de desarrollarse como quiera y de demostrarse como persona como él crea conveniente, ¿cierto? El debido proceso, que se va a respetar en todos los, digamos, en todo lo que tenga que ver administrativo y judicial, ¿cierto? Está enmarcado en todo lo administrativo y lo judicial. En algunas partes que decíamos que no, es que acá no está en principio, pues la norma no lo colocó porque no era algo administrativo, algo judicial, tenía que ver, digamos, con algo de aplicación o algo eh, digamos, práctico. Entonces no lo puso, pero en todo proceso debe respetarse eso. El habeas corpus, ¿cierto? Es el derecho a que me liberen cuando yo creo que está siendo injusto mi retención. No están los parámetros, ¿cierto? Profe, es que lo liberan cuando son 36 horas. No, esa no es la respuesta. La respuesta es que lo liberen inmediatamente cuando crean que es injusto. Y si lo tienen con algo justo, no se superen las 36 horas, ¿cierto? Pero cuando es injusto es inmediato, tienen que liberarlo inmediatamente. La doble instancia, entonces se dice, bueno, a mí estuvo un proceso y me investigaron y me dijeron que era culpable, pero es que yo no soy culpable, le crean un derecho de la doble instancia. Claro que esta doble instancia en algunas autoridades no se presenta, cumple una sola instancia nacionalmente, entonces ellos se van a algo internacional, que aquí es donde a este señor, bueno, al de agroingreso seguro, que estaba peleando esto. Quieren modificar para que sí haya doble instancia, pero porque en algunos casos sí, en otros no, pero bueno. Aprender en flagrancia. Bueno, esto es el derecho que usted tiene como ciudadano a poder aprender o retener a otra persona, a otro ciudadano, cuando está cometiendo un delito y ponerlo ante una autoridad, ¿cierto? Es el derecho a poder capturar. Hoy me presentaban una pregunta. Venga, colabórame con esta pregunta. Y era esto, era que un ciudadano puede aprender a otro ciudadano y presentarlo ante una autoridad. Yo le decía, sí, claro, sí se puede realizar. Está dentro de los derechos fundamentales. A no incriminarme. Entonces, aquí hay unos grados, afinidad, civil y ¿cuál es el otro? Consanguinidad. Entonces, hay unos grados para poder. ¿Qué es eso? Es que usted no va a declarar en contra suya, no va a declarar en contra de su mujer,
no va a declarar en contra de sus papás, no va a declarar en contra de sus hijos, no va a declarar en contra de sus cuñados y no va a declarar en contra de sus suegros. Y creo que hasta en sus primos. Ya, ahí. De resto tiene que declarar o debería declarar contra todos. Hay una preguntita. ¿Sí, Ávila? Dígame. A ver. Profe, aprender a entregarse a la persona, la entrega a la autoridad competente, también lo puede hacer por medio de un informe, se la entrega a la policía. La policía. Eso sí, Por porque medio de un informe, entrega que realiza la captura y se la entrega a la autoridad competente para que realice la respectiva captura normal. sí, es que el debido es así, la autoridad competente, pues aquí en este caso es la policía, porque la policía es la que hace capturas en flagrancia, ¿sí? Porque las otras hacen en orden judicial, por ejemplo, SIJIN y CTI. Ellos hacen más que todo es con lo que tiene que ver con orden judicial, ¿cierto? Porque ellos llevan una investigación. Pero digamos, la autoridad competente para capturar en flagrancia es la Policía Nacional. Entonces ellos hacen entrega a la Policía Nacional para que haga el procedimiento. Listo. No destierro ni confiscación. Espere que había una que, bueno. La pregunta, espera. Había una pregunta que de la incriminación. Entonces decía que uno no está obligado a declarar en contra de su esposo, ¿cierto? Entonces había una pregunta que decía que María tenía a su esposo, que era Juan, y Juan se trajo 5 niños de la calle, o sea, 5 niños y los adoptó, pero sin que nadie le diera un documento ni nada, se los trajo a vivir a su casa y los tomó en adopción así. Entonces, digamos, uno de los niños no quería ser adoptado y Juan decía, no, no, yo lo adopté, yo lo tengo aquí, ¿cierto? Entonces decía que, siendo esto un derecho fundamental de no incriminarse ni declarar en contra de su esposo, en contra de sus hijos y en contra de su padre, ¿cierto? María, María debería declarar contra Juan, que es su esposo, o no debería declarar. Entonces decía, no, porque nadie está declarado, nadie está obligado a incriminarse ni a declarar en contra de sí mismo o de su esposo, ¿cierto? Y había otra opción que decía, sí, es un deber que denuncie a su esposo, ya que está violando los derechos de los niños. Y esa es la respuesta. Profe, ¿por qué esa es la respuesta? Porque acá están los derechos fundamentales. Acá están los derechos fundamentales de los niños. Acuérdense siempre que los derechos fundamentales de los niños van a estar un poquito más arriba. Prevalecen los derechos de ellos. Aun cuando se tiene el derecho a no declarar, y aun cuando, digamos, no está obligado a declarar, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es que están los derechos de niños, de los niños, y lo de los niños va por encima. Primero es el derecho de los niños. Entonces, me pareció prudente decir esa pregunta aquí. Es bueno saber eso. El no destierro y la no confiscación. Pues, digamos, el destierro es decir, bueno, ya usted no va a vivir más, usted nace en Colombia, pero usted ya no va a vivir más en Colombia, lo saco a Colombia, lo destierro. No puede, no se puede, no se puede. Lo puede condenar, meter preso, como quiera, ¿cierto? Pero no lo puede desterrar. No puede. Confiscar, ¿qué es? Usted se portó mal, entonces su casa se la voy a quitar y ya, y suerte, ya no tiene casa. Y no le voy a dar nada. No, no. Lo único que me podría hacer era digamos, una expropiación o me podría hacer ¿cómo se llama? El de cuando es ilegalmente, una extinción de dominio. Eso lo podría hacer, pero de otra forma. Profe, y si yo tengo una casa y va a pasar una carretera por ahí y el Estado llega y me dice, ya, le quito su casa, sí se la puede quitar y le dice, el valor comercial de esa casa son 30 millones, tome 30 millones o venga y le doy otra casa con otro lado. Y ya. Pero sí se la tiene. ¿Por qué, profe? Porque el derecho de todos, el derecho general, prevalece por encima del derecho suyo, de uno. El de todos prevalece. Entonces sí se puede hacer. La extradición, bueno, la extradición no procederá por delito político. Profe, ¿qué es el delito político? Digamos, lo que hicieron en la zona es un delito político. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, tiene que ver todo lo que va en contra del Estado, lo que tiene que ver contra el Estado. Entonces, hacen una zona, hacen una sedición es que se llama, sedición. Realizan todos los actos contra el Estado y estos delitos no van a tipificar extradición.
El asilo, tenemos derecho a que cualquiera pueda solicitar asilo aquí o un colombiano pueda solicitar asilo en otra parte. Y tenemos que respetar eso. El derecho a la reunión y manifestación pacífica. Esto tenemos que garantizarlo, lo decíamos ayer, ¿no? Que la esencia del código que estábamos leyendo ayer era acompañarlos, garantizar que ellos puedan protestar. La libre asociación, el libre sindicato, pero la libre asociación en estados de excepción lo van a poder restringir. Lo van a poder restringir. El derecho a la democracia, ¿cierto? Al ejercicio político, o sea, elegir y ser elegido. Y el derecho a aprender de la Constitución. Digamos, todos los colegios tienen que brindar esta educación en Constitución, aunque yo siento que, pues, no sé, yo siento que los colegios no dan bien estas clases de Constitución porque la mayoría de ciudadanos no sabemos de Constitución y la Constitución es el mayor poema que hay en el país. Es algo hermoso, que si se cumple, fuéramos un país, digamos, extraordinario, fuéramos una potencia, pero no se cumple. Ese es el problema. Y se han aprovechado, digamos, se han valido de cosas de decirle al público que la Constitución está mal para cambiarla, pero en realidad la Constitución está bien. Es más, las adecuaciones que le han hecho, la han embarrado porque le han metido muchos micros. Listo. Bueno, esos eran los fundamentales, luego vienen los sociales, ¿cierto? Los sociales también son 30, que son 30 fundamentales, 30 sociales y 5 el medio ambiente. 30, 35. ¿Listo? Vienen, digamos, los principios son 10, del 1 al 10, después vienen los derechos fundamentales del 11 al 41, luego vienen los derechos sociales que son 30, del 41 al 71, ¿cierto? Y después vendrían los del ambiente que serían del 42, es del 42 al 72, y luego vendrían los sociales que tienen que ir de 73 al 78. Y ahí están marcados. ¿Listo? Bueno, derechos, el derecho a la familia, que es el núcleo fundamental, el derecho a la igualdad de género, el derecho de los niños, el derecho, digamos, que tienen los adolescentes para que el Estado, la sociedad y la familia los protejan. Son 3 que tienen que protegerlos a ellos. Después viene la tercera edad, que es el Estado y la familia. Aquí ya quitan la sociedad. Después viene la protección de los disminuidos físicamente, que dicen que el Estado tendrá que crear un estatuto para que les den trabajo a ellos, un estatuto, digamos, de protección del trabajo de ellos. La seguridad social, que este es el problemita que está ahorita enmarcado porque lleva muchos años haciendo gasto del dinero que está en los fondos para las pensiones, están haciendo gasto de la salud, están haciendo gasto de todo lo que tiene que ver de las arcas del Estado y están haciendo de endeudamiento y endeudamiento y endeudamiento del Estado. O sea, acá hay un problema social porque dentro de 20, 30 años vamos a sentir esto bastante. Toca que de verdad los que puedan verificar esta situación o puedan votar o puedan, bueno, no tanto votar porque la democracia casi no, pero si puedan verificar esto, sería bueno porque hay un vacío muy grande en cuanto a recursos y tiene que ver con seguridad social. Bueno, salud y saneamiento ambiental. El artículo acá es el artículo 50, que el bebé debe tener salud gratuita. El derecho a la vivienda digna, que por eso es que dan los subsidios, que en realidad a veces no son los que estamos ahorrando, no, es un subsidio normal, y los intereses del ahorro. Porque ese dinero también se presta, ese dinero se multiplica. El de ahorro de vivienda se está multiplicando siempre, pero las ganancias no se están adquiriendo. Eso siempre está, ese dinero está en juego, está prestado. Deporte y cultura, el estatuto de trabajo, bueno, ¿dónde voy? La huelga, que los empleados participen en la empresa, aquí se exceptúan las fuerzas militares y de policía. Digamos, van a participar, pero no de un modo activo democráticamente ni de sindicatos, ¿cierto? En los sindicatos y en esto se van a, digamos, a restringir un poquito. La propiedad privada, este derecho se va a poder vulnerar en estados de excepción. En caso de guerra podrán expropiar, miren lo que le decía, podrán expropiar. Protección a la propiedad intelectual, derechos de autor. Acceso a la propiedad, esto también de la propiedad se va a poder
restringir en estado de excepción. Digamos, la donación no se puede gastar. Todos los recursos que tengan que ver con donaciones deberían cumplirse exactamente para lo que se piden y no deberían gastarse. Los bienes públicos no se pueden embargar. Acceso a la tierra, este derecho debería aplicarse mucho, debería ser una garantía para que todos los ciudadanos puedan tener un territorio o un terreno donde producir su propio alimento, donde cultivar. Sería bueno y todos seríamos ricos. Si todos tuviéramos la comida, lo que uno se ahorraría sería grandioso. ¿Listo? Protección de los alimentos, crédito agropecuario. Aquí está fundamentado lo de agroingreso seguro, que era una idea excelente, pero tuvo problemas. Se fue por donde no era, pero era una idea excelente. Bueno, educación, servicio al público, también. La educación sí debería ser gratuita, pero debería manejarse, no sé, de otra forma, pero sí debe ser gratuita. La libertad de enseñanza, autonomía universitaria. Esto también de la autonomía es bueno. A veces decimos, no, es que pues eso tienen es como un fuero, un blindaje para que no pueda uno entrar allá y consumir drogas. Pero más que en eso, sí es bueno que la universidad tenga autonomía y tengan libertad de enseñanza y puedan enseñar según a como esté estandarizado, como ellos crean conveniente. Promoción de la cultura. Todos los estados deben garantizar y promover esto. La cultura, expresión artística, protección del patrimonio cultural, protección periodística, acceder a los documentos públicos. Esto lo vimos, ¿no? La ley 1755, ¿cierto? Acceso a la información, lo vimos, ¿cierto? El espacio electromagnético, bueno, ahora vienen los del ambiente, son 5 nomás. Participación de los consumidores, entonces por eso se crea el sistema de televidente de consumidores, ¿cierto? Gozar de un ambiente sano, decíamos que medio ambiente es una cosa y ambiente sano es otra, ¿cierto? Pero están muy ligados. Medio ambiente es proteger el agua, los árboles, la naturaleza, medio ambiente. Ambiente sano es que no haya contaminación visual, contaminación auditiva, las aguas estén libres de contaminantes, digamos, de venenos, ¿sí? Del ambiente sano. Prohibición de armas químicas y protección del espacio público. Ya. Entonces, bueno, acá hay unos mecanismos. Todo esto yo se lo envié. Quería, muchachos, que viéramos, pero no sé. Estas preguntitas, pero son bastantes. Son bastantes. Entonces, no sé. Las dejamos mejor de tarea y las calificamos mañana. ¿Qué le parece, Pedro? Vicky. Claro, profe, claro. Las dejamos para mañana, ¿cierto? Estas preguntitas, yo las envié acá al grupo. Y las tratan de hacer y las evaluamos mañana a ver cómo nos va. ¿Listo? Mire. Bueno, acá está. Bueno, esto es un marco esto no es pregunta, es un marco que cómo están los derechos humanos. Entonces, los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. O sea, acá están enmarcados. ¿Listo? Los de primera generación, señor. Los derechos humanos se estudian hasta el artículo 91, o es la Constitución. No, pues se estudiarían esto, mira. Se estudiarían los principios, que son del 1 al 10, ¿cierto? Después viene del 11 al 41, que son 30 los fundamentales. Luego viene del 42 al 72, los sociales. Y luego vienen del 73 al 78, los ambientales. Luego vienen los mecanismos de protección, los mecanismos de participación, los estados de excepción. Hasta ahí, eso es lo que nos van a preguntar. Eso es lo que estudiamos. Y los entes internacionales, que decíamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte del sistema. Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está constituido por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana. Eso es lo que nos preguntan básicamente. Y ya. Nos preguntan qué es el derecho internacional humanitario, qué es el derecho y a quiénes protege. Pero nos lo hacen con casuística. Entonces, vamos a saber que el protocolo 1 va a proteger a heridos y enfermos, el protocolo 2 va a proteger a náufragos,
el 3 a prisioneros de guerra y el cuarto a civiles, ¿cierto? Esos son los 4 protocolos. El convenio de La Haya va a proteger a cómo se da la guerra y a edificaciones o instituciones que protegen, digamos, salud y religiosas. Básicamente es eso lo que preguntan. Y van a preguntar, por ejemplo, pueden preguntar cuáles son los símbolos digamos, de los organismos que protegen esto, que es el cristal rojo, la media luna roja y la cruz roja. Ya, esos serían los 3. ¿Cierto? Más o menos así. Estas preguntitas, digamos, deben tener un contexto, pero son buenas. Como van a hablar, mira, acá hablan del protocolo de Ginebra, el otro de la Segunda Guerra Mundial, eso también habla de guerra, entonces básicamente lo puse por eso. Este cuadrito, no es pregunta, también lo coloqué aquí como por estudio. Estos son los organismos de control, que está el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público por quién está compuesto? Esto sí es pregunta porque las personas se confunden.